Ya está conmigo Luis Sánchez Vaquerizo en la sala. Empecémosla ya, Luis. Sí, estamos bien. ¿Me estás escuchando? Porque íbamos a empezar 11:15, pero creo que damos para iniciar esta charla con nuestro querido amigo Luis Sánchez Vaquerizo. Tengo un problema con el video de la entrevista de Tamain. Ya hablo contigo, producción. Hasta mientras voy saludando a Luis Sánchez. A ver, lo pongo en pantalla. Ahí está. Querido amigo, qué gusto tenerlo nuevamente en la contra. Hola, Fernando. Igualmente. Muchas gracias por volverme a invitar. Cada vez que nos vemos estamos más jodidos, hermano. ¿Se me oye bien? Sí. Se te oye perfecto. Sí. Te habla con voz clara, compadre. Cada vez que nos vemos parece que el panorama está más catastrófico, querido Luis. En las últimas semanas y en el universo en que tú básicamente consumes información, han pasado tres cosas relevantes que, de nuevo, ¿no? Como todas las cosas relevantes que están pasando en tiempo de campaña, parecen quedar detrás de la cortina. La primera es el nombramiento y posesión de Romero von Buchwald el señor Romero von Buchwald como superintendente de bancos, luego de la sesión que había ratificado en el Consejo Nacional, en el Consejo de Participación Ciudadana, a González Carrión. Esto deriva en la destitución de los miembros del Consejo que votaron a favor. Ese es el segundo tema. Y el tercero, que es importantísimo también, es la sentencia de Corte Constitucional. Así que dispuesta la baraja, querido amigo, sobre la mesa para conversar. Dígame ustedes qué quiere conversar. Así le entramos un poco al tema en el orden en que tú lo tenías previsto. Bueno, primero que nada, yo quisiera aquí reivindicar a este gran ciudadano, joven, cuadro político, que es Augusto Verduga. Yo creo que él hizo una argumentación impecable el día 22 de enero, cuando se adoptó la resolución que despertó toda esta polémica, y luego en la sesión extraordinaria donde se decidió dejar sin efecto jurídico la resolución adoptada como consecuencia de la sucesión de actos de violencia material empleados por la institucionalidad. El Consejo, la mayoría, tuvo que desandar sus pasos. Primero que nada, comenzando por allí, y replicando sus palabras, no es casual. Bueno, estamos situados, son tres temas, pero que se están dirigidos específicamente hacia la Corte Constitucional. Exacto. Digamos que la cuestión comienza por ejemplo, por retomar, luego de haber visto la imagen de la superintendencia de bancos rodeada y custodiada por policías para no dejar ingresar a quien había sido designado, posesionado y con acción de personal, que fue Raúl González. Raúl González. Luego de ver esa imagen pasaron 2 años en donde hubo enredos, destituciones de consejeros, etcétera, etcétera. Y después llega el 4 de diciembre, incluso hasta hubo una renuncia previa de Romero von Buchwald dentro de ese margen. Pero llega el 4 de diciembre con nuevos concursos anulados y después validados, etcétera. El 4 de diciembre, el Consejo, con la mayoría de la Liga Amarilla, digamos, decide darle la designación a von Buchwald. Y no casualmente, al día siguiente, la Corte decide declarar la vulneración de los derechos de González dentro de la acción de protección que le había, en teoría, invalidado su designación o posesión. Entonces, no es casual cómo se manejan los tiempos, las Cortes manejan los tiempos políticos, y definitivamente considerando 61, por ejemplo, de esa sentencia del 5 de diciembre, dice que esta sentencia no tenía capacidad o fuerza para, digamos, afectar situaciones jurídicas consolidadas, y que la sentencia en sí misma era una reparación. Una reparación. Esto lo analizamos con Jofre Campaña y decíamos, a ver, pero ¿qué hay más consolidado que los derechos de Raúl González Carrión, ya nominado y posesionado en la Asamblea Nacional? Y es que ahí es donde se marca la interrogante jurídica mayor.
Digamos, es una cuestión de checklist. El uno fue designado, posesionado con acción de personal y hasta ofició y actuó como superintendente. Y el otro simplemente había sido designado. Y entonces en ese considerando 61, digamos, había alguna especie de vacío que en teoría, digamos, uno tiene que, digamos, para comenzar, presentarse como constitucionalista es como, esa palabra está muy bastardeada, digamos, esa categoría, porque acá ni siquiera estamos hablando de un constitucionalismo, digamos, con una especie de rigor científico, aunque ideologizado, porque el derecho también no es más que una correlación de fuerzas entre clases sociales, pero acá vemos que hay constitucionalistas que se presentan y que están en los medios, que ni siquiera hacen una labor de sistematicidad. Entonces, ¿cómo determinar qué es una situación jurídica consolidada? ¿Acaso la situación jurídica consolidada tiene que ver con hechos, con determinaciones fácticas, y entonces ahí incurriríamos en una falacia, o tiene que ver con procedimientos jurídicos? Porque si fuera solamente por procedimientos jurídicos, González estaba con una posición preferente. Pero más allá de eso, evidentemente la Corte, bueno, se adopta esta decisión, y ¿qué sucede? Al día siguiente, el señor von Buffal, designado, presenta la denuncia por arrogación de funciones, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y el día viernes llega el allanamiento de la Fiscalía, donde lo asaltan. Sí. Aquí estamos, aquí. Llegamos a gritar, ¿cómo es? Atención de Borchellatrici, ya llegó la fiscal Soria. Big Pocket, señores. Y horas después llega la Corte Constitucional, la tan sacrosanta Corte Constitucional, la academicista por excelencia, viene en el considerando 6 a establecer, a imprimir, porque como dice que no aclara, hay que utilizar bien los verbos, imprimir, a inscribir nuevas determinaciones, tanto jurídicas como fácticas. ¿En qué sentido? Porque dice que no se puede afectar nada de lo sucedido con posterioridad al proceso de González, pero lo especifica en el 16. Es decir, que todo lo actuado después de la designación de González es válido, que sería válido la designación de von Buffal. Pero ya eso fue después, digamos. Ok, pero a ver, entonces, ¿cómo retorno el derecho de González al momento previo a todo esto que estamos relatando? Porque al final del día, el propósito de una sentencia es eso, reparar el daño y volver las cosas al momento original. Lo único que hizo la Corte fue decir que en el procedimiento, en la garantía jurisdiccional de acción de protección que resolvieron por las dos instancias en contra de González, se le habían vulnerado derechos. Eso fue lo único que se limitó a decir, y téngase por bien servido, agarre la sentencia y enmárquela. Eso fue lo que hizo. Y en el 61, considerando el 61, lo que pretendió ser, en teoría, determinar qué es una situación jurídica consolidada. Aquí parece que vamos a utilizar, digamos, legislación prácticamente o vamos a retomar pensadores como nazifascistas como Schmitt, digamos, bueno, la realidad de los hechos de la historia, digamos. No, pero entonces, como ya está hecho, que él le fue destituido y como Buffal fue designado, entonces esa sería una situación jurídica consolidada. Entonces estamos mezclando lo fáctico con lo jurídico. Pero bueno, eso sería ya una cuestión más sutil, ¿no? Pero la cuestión es pero ¿por qué reacciona la Corte tan rápido, tan pronto, con tanta celeridad? Del miércoles que se toma la decisión al viernes después de que Fiscalía allana. Cuando vemos que la Corte también sabe manejar sus tiempos, como podremos entrar en el caso de las declaratorias de inconstitucionalidad de estos decretos, por ejemplo. Entonces ahí hay una primera cuestión. ¿La situación jurídica consolidada es una categoría normativa o es una categoría de hecho? Si fuera una categoría de hecho, quiere decir entonces, por ejemplo, citando... Claro, que la teoría de los hechos consumados básicamente es lo que norma las situaciones jurídicas en este país y no el derecho. Y por no mencionar a un autor tan reconocido por el presidente, tan valorado, digamos, el actual presidente de la Corte Constitucional es un fanático de este autor, sobre la validez de las normas de facto. Entonces estamos hablando de normas de facto, se hacen válidas. Ese sería un análisis, digamos, mínimamente un poco riguroso, sin entrar en la crítica, que ya es una cuestión que apunta a lo ideológico. Entonces, ese sería un primer problema, digamos, el primer problema respecto a la cuestión del superintendente. No sé si quisiera precisar alguna cuestión más. Sí, me queda ahí una deuda en la discusión pública, no en tu explicación, sino en la discusión pública
de temas, me queda debiendo algo la discusión, y es qué pasa con la orden de militarizar la superintendencia de bancos para que no asuma González Carrión, que es el origen de toda esta violación, porque al final nunca puede llegar, a pesar de tener una acción de personal, a pesar de haber sido posesionado en la asamblea, nunca puede llegar realmente a ejercer como superintendente porque se encuentra con militares con fusiles en la puerta. Ese es el león, ese es el ejercicio de la violencia material, esa es la imagen. Pero la Corte se circunscribió simplemente a la acción de protección, porque recuerda que el cerco fue previo a la acción de protección que le quitó los derechos a González. Y entonces también aquí hay una terminal institucional, tenemos prácticamente el ejercicio de la fuerza material por parte de la fuerza pública, pero a la vez tenemos los pronunciamientos posteriores que convalidan ese ejercicio de violencia material, lo tenemos acompañándolo, ¿no? Fundando. Esta cuestión de fuerza luego es legitimada en teoría constitucional, jurídicamente, ¿no? Oye, y acabas de decir algo que a mí me preocupa muy hondamente, ¿no? Y es que, a ver, yo pienso igual que tú, que yo leo la argumentación de Augusto Verduga, la veo y me parece una correcta administración, una correcta argumentación, pero luego tú me dices, ¿sabes qué? Es impecable la argumentación. En este país, una autoridad que hace una argumentación jurídica impecable puede ser destituida de su cargo por la Corte Constitucional, por los diversos estamentos del Estado, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, existe la posibilidad de que, a pesar de que la argumentación esté tan sólidamente respaldada, venga alguien y diga, ¿sabes qué? No me gusta el resultado, entonces usted se me va para la casa. A ver, primero hay que aclarar algo. Aquí digamos, las terminales institucionales ya tenían cercado prácticamente al Consejo de Participación, o al menos la mayoría, claro, la famosa Liga Azul, lo tenían cercado con amarilla todo, claro. Claro, con esa sentencia de primera instancia ridícula que le está aplicando una resolución dictada en el 2024 que habla sobre temas de las redes sociales, y cuando la conducta que fue denunciada fue en el 2023. Eso es una cuestión. Entonces, ¿qué pasó acá? Este bloque histórico, entonces hablábamos del ejercicio de la violencia material, y a la vez está acompañada del ejercicio del monopolio en el relato mediático. Entonces tenemos la combinación de la hegemonía, el bloque histórico, que en el Ecuador, al menos, bueno, casi siempre, pero quizás hubo un paréntesis 10 años, pero ya desde ese espectro, el espectro de Trujillo sigue con nosotros, ha vuelto el bloque histórico a que, bueno, la banca. Entonces, justamente hablamos de superintendencia de bancos y aparece este bloque histórico para proteger sus posiciones respecto de quién debería ser la autoridad del ente de control y regulación de este sector. Y aparece y se activan todo. Como eso estaba pendiente, el Tribunal Contencioso Electoral, no solamente viene el allanamiento de la Fiscalía en acto urgente el día viernes para asaltar y robarle, porque hubo ejercicio de violencia, al ciudadano Verduga, sus equipos, sus celulares, etcétera, sino que viene la Corte Constitucional a aclarar y después se activa la mayoría del Tribunal Contencioso Electoral para ratificar la sentencia. Entonces tenemos la violencia y tenemos a toda, digamos, a los medios monopólicos de incomunicación, a las fábricas de consenso manufacturado, digamos, tú pertenecerías al 0,5% de los medios que no se alinean con ese relato monopólico. Entonces tenemos la combinación y tenemos este gran bloque histórico que está protegido y custodiado por la Corte Constitucional, por el Tribunal Contencioso Electoral, por la fuerza pública, por la embajada. Bueno, qué pena bueno, no qué pena, digamos, por la USAID ya se quedó eliminada, entonces ya mucha gente no va a poder intervenir con poder, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la cuestión es que son dos cuestiones distintas. La destitución, que todavía no está en firme, porque entiendo que hay un recurso de aclaración que fue presentado el día de ayer, antes de que se venza el plazo para que se ejecutaría la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí hay una cuestión importante. Aquí parece que no se entiende o no se sabe la distinción entre el principio de estricta legalidad o de taxatividad penal, que pretende garantizar, por ejemplo, ¿qué cuestiones? Los bienes jurídicos valiosos,
que están constitucionalmente garantizados. Por poner dos casos, los derechos de participación política y los derechos a la propiedad o al patrimonio. El Código de la Democracia establece infracciones muy graves que pueden remover, quitar esos derechos, esos bienes jurídicos valiosos, en ausencia de un procedimiento estricto que respete estrictamente el principio de la Carta Magna de 1215, que se encuentra desarrollado y cristalizado en el artículo 76 de la Constitución, y en el 77, y con más rigor en el 77, cuando habla de las cuestiones de los procedimientos que pueden terminar con la pena privativa de libertad. Acá resulta que por una mera resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que diseña un procedimiento brevísimo, se puede quitar derechos fundamentales o constitucionales como la participación política, y puede confiscarse el patrimonio prácticamente, con multas elevadísimas, con inhabilidad para el ejercer derechos políticos por varios años, etcétera, o destitución. Pero bajo un procedimiento que no guarda ningún tipo de concordancia o que se ajuste a los principios de estricta legalidad o taxatividad penal. Otros dos grandes juristas, que el presidente de la Corte Constitucional, al menos él, porque no sé si los demás hayan leído alguna vez, pero no basta embarrarlos e introducirlos en el debate público en este momento, a estos dos grandes filósofos del derecho. En definitiva, a lo que iba es que el Tribunal Contencioso Electoral decidió destituir, inhabilitar políticamente y confiscar el patrimonio con procedimientos que, por ejemplo, no permiten que jueces que recién fueron sorteados y se posesionaron en el Pleno, que eran con jueces o que eran de parte de la banca de elegibles, conozcan o se empapen del caso, porque no pasó desde la posesión de estos jueces, no pasaron horas hasta que ratifican la ponencia del juez Ortega, en donde se ratifica la apelación. Y en el transcurso, si uno revisa los procesos, hubo peticiones de audiencia, pero como el reglamento o la resolución de un pleno de 5 señores X que fungen de jueces del Tribunal Contencioso Electoral dice que la audiencia en la instancia de apelación es prerrogativa para ser aceptada por parte del juez ponente o no, entonces decidieron negar ese derecho fundamental, constitucional, a ser escuchado, por ejemplo, okay, en manera oportuna. Ok, indistintamente de que cumplas con los requisitos de la petición, es decir, los requisitos formales, ellos pueden rechazarlo. Acá hay una resolución que adoptaron en su momento cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que se impone sobre las garantías procesales del debido proceso que están en la Constitución, que se encuentran desarrolladas en las normas adjetivas o procesales generales. Pero aquí no se ha denunciado previamente como alguna acción de inconstitucionalidad. En algún momento alguien planteó que detenga el proceso y se eleve a consulta de norma para ver si es constitucional o no, y se rechazó así, simplemente se hacían peticiones, se te ponían recursos y simplemente eran rechazados sin mayor argumentación, vulnerando también el derecho a recibir respuestas motivadas por parte de la autoridad, de cualquier autoridad pública. Pero bueno, ese es el caso del... Ajá. Sí. Ahora, nadie ha pedido ningún recurso hasta ahora. Leía en la mañana que hasta este momento ninguno de los consejeros ya a puertas de terminar el plazo ha pedido ni aclaración. También aquí hay una cuestión curiosa, porque acá, como es una resolución de cinco personas que no sé qué tan inteligenciadas estén en el sistema, en el derecho procesal, decidieron que todo sea plazo. Entonces la sentencia fue el viernes, de la sesión convocada a las 7 de la noche, pero fue notificada en la madrugada del sábado. Y como dice plazo, si es plazo, solamente se cuentan todos los días, entonces en teoría debería vencer el martes, ¿no? Okay. Claro, estamos hoy miércoles. Entonces, estamos miércoles. Entonces ayer, pero entiendo que ayer se presentó un recurso de aclaración. Okay. Ahora, en teoría, en un procedimiento que se ciñe estrictamente a los principios procesales de la Constitución y de los pactos internacionales de derecho, de la Convención Americana, deberían ser por lo menos el siguiente día hábil para que se comience a contar los días para presentar recursos. Pero bueno, esa es una de las falencias y cuestiones. Y hay mañosería también en el establecimiento de los horarios. Es curioso, porque últimamente se están
viernes 7 de la noche te están convocando para las resoluciones más controvertidas de este país los grupos colegiados. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuántos atropellos se han hecho entre gallos y medias noches, no? En la historia de la humanidad. Pero acá yo quería entrar, bueno, ese es el tema, por eso es que los consejeros todavía, no, en teoría, no deben ser considerados como ex consejeros, porque todavía no se ha ejecutado la sentencia. Sobre esa sentencia, si es que seguimos estrictamente lo que indican las normas procesales constitucionales, sí sería susceptible de una acción extraordinaria de protección, dado que se trata de un procedimiento que arrancó con un periodo electoral anterior para la elección de estos consejeros y no corresponde a este periodo electoral, porque, por ejemplo, cuando el ex candidato Jan Topi, que es candidato en el 2023, porque ya después no fue candidato en el 2024, le negaron el recurso, la acción extraordinaria de protección, en la sala de admisión le dijeron, claro, vienes a impugnar o vienes a atacar una decisión del Tribunal Contencioso Electoral del periodo electoral donde te inhabilitaron y siguiendo en el periodo electoral. Entonces, por eso es que se la rechazaron. En este caso no sería. Pero bueno, esto sería el tema de lo del Tribunal Contencioso y por eso ahí, digamos, veremos qué sucede con esos recursos horizontales y veremos qué sucede posteriormente con el tema ante la Corte Constitucional. Bien, hablemos entonces de la Corte Constitucional y pasémonos a la vereda que le afecta o, digamos, le atañe directamente a los intereses de Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Vamos a la raíz de la cuestión, al corazón. Acá la Corte Constitucional se mandó quizás por ideología, por inversión de la realidad, interpretó algo, o quizás simple y llanamente porque son unas mascotas del poder. ¿En qué sentido? Cuando la vicepresidenta Abad presentó las acciones de inconstitucionalidad contra los decretos que nombraban, porque ella estaba en teoría, contra los decretos que se nombraba a la primera de las secretarias del presidente, ¿qué dijo la Corte allí? Como esos decretos solamente surten efecto, cambian la situación jurídica de una persona que está singularizada, entonces son actos administrativos de efectos particulares. Oye, y nosotros no, y los ecuatorianos que elegimos una vicepresidenta. Y la pregunta que habría que hacerle, si la vicepresidencia es la segunda persona más importante de la función ejecutiva, que es elegida por votación, por la voluntad popular electoralmente procesada, ¿cómo es posible que ese decreto no tenga efectos generales, que irradie sobre la representación política, que es los derechos de participación, mismo un Estado democrático y republicano? ¿Cómo es posible que ellos hayan entendido eso? Esa es la confusión que todavía en el voto de disidente de Herrería, que fue el que se demoró procesalmente, estaban recabando los instrumentos procesales y se demoraron tanto tiempo, desde el día 23 hasta el día, creo que el lunes que fue notificada. Él sostiene todavía que los decretos que fueron declarados inconstitucionales no tienen efectos generales. Y en eso se basó su disidencia. Entonces aquí, por eso digo, bueno, se entiende que este juez Herrería quizás no tiene los pergaminos académicos de los demás jueces, porque entiendo que se dedicó a hacer tarimas y partidismo político y pasó por varias tendencias, etcétera, etcétera. Le recuerdo socialismo, le recuerdo izquierda democrática, le recuerdo social cristiano. Los guerreros de madera. Ya sin camiseta, haciendo una defensa. Los guerreros de madera también. También, sí señor, también fue maestro. Pero bueno, más allá de eso, ese es el corazón de la cuestión. Si los decretos son actos normativos con efectos o administrativos con efectos generales o no, los actos que encargan la vicepresidencia, que nombran una vicepresidenta, que designan una nueva vicepresidenta, que encargan la presidencia, no surten efectos generales porque singularizan un nombre. Ese es el kit de la cuestión. Ok, y nos quedamos con eso. Es decir, ¿qué alternativas tenemos? Porque al final del día, si bien esta sentencia recae sobre un acto en particular, deja abierta la puerta para una serie de atrocidades del día de mañana. Bueno, no,
uno, también estos constitucionalistas que yo diría ni siquiera vulgares, pongámosle, porque ni siquiera mantienen un rigor de conocimiento sistemático, por no decir científico, porque la palabra tiene una carga positiva demasiado amplia para hablar de juristas. En definitiva, bueno, como ciencia, pero no entendida como ciencia social. Pero bueno, el derecho como ciencia social no recaban este rigor. Entonces, uno dice que si le tiene mucha fe hay una especie de fetichismo jurídico de pensar que la Corte entonces, al declarar inconstitucionales estos decretos, quiere decir entonces que las actuaciones que se realizaron a partir de estos decretos pueden ser punibles, tanto con el Código Electoral Penal como con el Código Penal Electoral. Pero realmente, si uno se ciñe estrictamente a los principios del debido proceso, la persona que obtuvo como presidenta en el momento en que los decretos, que se emitieron los decretos, era un decreto válido, al menos vigente, válido como vigencia, estuvo vigente y entonces actuó. Entonces, someterlo a un juicio de penal sería ridículo, porque en ese momento eran válidos. Okay. Y viene el tema de la cuestión electoral y de las infracciones electorales, y es ahí donde volvemos a la cuestión de infracciones electorales que pueden acarrear sanciones que remueven derechos fundamentales. Pongo un puntito ahí. Entonces estamos hablando de que arrogación de funciones, al menos plenamente, es difícil de establecer. Dice que normalmente las sentencias está establecido en la ley orgánica que rigen para el futuro. Entonces, desde el momento en que la Corte declara la inconstitucionalidad de unos decretos derogados, no es que se retrotrae la situación y decir, bueno, cuando ese decreto estuvo vigente, entonces tiene que entenderse por nulo. Y esto mira cómo se empata con lo que dice en la sentencia de González. Dice, esta sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado. Podemos decir entonces, si somos estrictos y no rendimos pleitesía críticamente a una Corte Constitucional vulgar o ideológicamente entregada al bloque histórico liderado por la banca, uno pudiera decir entonces que, según estos criterios, no pueden decir que todo lo actuado conforme a ese decreto, que en su momento fue vigente y estuvo válido, digamos, todo lo actuado puede tener consecuencias normativas a partir de la sentencia. Okay. Creo que tengo algunas dudas también respecto a ver, cuando la Corte Constitucional se pronuncia de esta manera y sin dejar mayores alternativas, creo que a lo que me refería yo cuando te decía deja abierta la puerta es porque todos los eventos combinados hacen ver que con la sola voluntad política de impulsar un capricho, y si se tiene la fortaleza política, puedes poner al país a discutir, y de verdad esto ha sido un tema de discusión. Lo conversamos con Ramiro Ávila, con Joffrey Ramiro Campaña, Ávila, tu cuoque. Perdón, pero nos reíamos. Es que, oye, estamos los abogados de este país discutiendo qué es fuerza mayor. Estamos discutiendo la línea literal de cuándo debe o no tomar licencia el presidente, ¿no? Y estas son las cosas en las que yo te digo, se estropean los conceptos dejando abierta la puerta que el día de mañana alguien quiera también atropellarlos a su sola voluntad y poder político. Y la Corte fue clarísima porque dijo que en temas de infracciones electorales ellos no son los encargados y todo le delega al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, como estamos dentro del periodo electoral y las infracciones van a sucederse en este periodo electoral, entonces la Corte va a lavarse las manos y debe decir que no es competente para conocer ninguna eventual o hipotética acción extraordinaria de protección sobre lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral, que parece que ya forma parte del despacho de presidencia, así como la comisión calificadora de la nueva Corte. Ahora, ¿por qué evade referirse a la fuerza mayor? No, dice, evade referirse a la fuerza mayor en esa instancia de la acción pública de inconstitucionalidad. Está siendo formalista en un momento que le conviene. Va más allá, digamos, es sustantivista
en otros momentos que le ha convenido. Y simplemente en este momento lo único que dijo la Corte fue que esos decretos que ya están derogados son inconstitucionales. Ahora veremos, por ejemplo, supongamos que viene el escenario que el presidente vuelve a utilizar este mecanismo, uno se preguntaría si la Corte abriría una fase de verificación de los considerandos de su sentencia, de los, por ejemplo, los que están en los considerandos del 39 al 46, pero como cada decreto tiene que ser evaluada su validez, su contenido, a pesar de que sea evidentemente similar al que ya venía adoptando, tiene que seguir un juicio de constitucionalidad. Entonces la pregunta, y tiene que seguir el procedimiento, digamos, y la pregunta, y vienen los tiempos electorales, si la Corte va a ser, o va a ser como la doctrina, in your face, un challenge in face, digamos. Esto es, ya fue determinado que esta modalidad de decretos son inconstitucionales, por tanto, son declarados, no necesitan de mayor procedimiento y son invalidados al instante. Pero es lo que viene sucediendo y, digamos, este sería un escenario. O si, digamos, que cada decreto deba seguir el procedimiento de inconstitucionalidad o que se abra la fase de verificación del cumplimiento de su sentencia por cada nuevo decreto que haga. Pero la fase de verificación también es un procedimiento. Entonces, esos decretos pueden estar vivos 48, 72, justo los tiempos que le gusta. Pero la cuestión es que la Corte, si se incumple su sentencia, ahí sí tiene la capacidad de destituir a quien incumple su sentencia, pero nada más que eso. Lo que la Corte prácticamente está diciendo, le dijo al presidente fue, esos decretos fueron inconstitucionales, pero no estableció al menos no fue tajante con un criterio que pueda pensarse como una regla jurisprudencial para el futuro. Es decir, que si se vuelve a emitir y tampoco le dice al presidente nada, no entra mayormente a este juego de decretos firmados y luego derogados para volver a insistir en la misma política en el siguiente decreto y luego salir a decir, oiga, pero si ese ya fue derogado, ¿cómo es que me viene a acusar de abusivo con un decreto derogado? Yo creo que la Corte podría haber sido más clara en señalárselo, ¿no? Podría haber replicado su accionar con respecto a la constitucionalidad de los decretos de emergencia, digamos, de estado de excepción. Ahí sí la Corte le ha dicho, usted está sacando decretos de tal manera, digamos, no utilice la excepción, el estado de excepción, no utilice el estado de excepción como algo permanente, sino que utilícelo como excepción precisamente. Se lo ha dicho claramente, lo ha manifestado y toda la vulgata constitucionalista lo ha aplaudido. Ahora no le dijo nada, pudiendo decírselo, sabiendo que esto es una práctica que parece que es la que se eligió por parte de la presidencia. Primero se había dicho que no era necesario pedir licencia porque esto no era una reelección. Y ahí auparon los constitucionalistas más fanáticos del gobierno. Y después empezó, voy a hacer campaña, pero voy a encargar la presidencia. Pero no a la vicepresidenta, sino a otra que yo designé. Como esa designación es un acto administrativo con efectos particulares, no es sujeto de control constitucional según la Corte. Oye, a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Que al final el sistema constitucional resista este juego de tira y jala de documentos en el que subsiste una violación casi evidente, querido amigo. O sea, aquí el asunto es cómo vamos a hacer para que en este país este tipo de violaciones no puedan subsistir en el tiempo haciéndole el quite a la justicia constitucional con ya derogué el decreto y ya lo volví a poner y ya lo derogué. Entonces ya tu sentencia es sobre el decreto derogado, pero aquí la situación continúa con un nuevo decreto. Aquí la cuestión es el diseño institucional de cómo ponerle límites al poder. Y entonces se ha subido a la ola, que es la predominante, de incrustar elementos del feudalismo, como las cortes, cambiar la dimensión de lo jurídico como algo eminentemente técnico, y entonces se ha trasladado a los expertos, una élite cerrada que tiene el conocimiento cabal para tomar este tipo de decisiones. Pero lo que se trata es cómo establecer límites al poder. Entonces se crea una constitución y se establecen tribunales constitucionales o cortes constitucionales.
La pregunta es, ¿quién custodia el custodio? ¿Quién custodia que estos velen? Pero entonces, claro, disfrazado con lenguajes técnicos. Entonces ahí uno diría, no, esto es una interpretación que es más o menos razonable. Entonces estamos subidos en la ola y la pregunta es, ¿alguna vez realmente las cortes o la tendencia histórica de los últimos 2 siglos ha sido que las cortes han servido para frenar al poder real de una formación económico-social? Y uno diría, excepcionalmente se encuentran casos, por ejemplo, siempre se estudia, y de estas excepciones se construyen teorías del control de constitucionalidad que pretenden legitimarse por la vía porque responden a los principios democráticos. Pero en general, por lo menos en la historia de los 2 últimos siglos, al menos en Occidente, se ha verificado que las cortes siempre han servido al poder real. Y el poder real, como lo dijo el socialdemócrata alemán, Lassalle, los factores reales de poder, está la banca. Entonces, por ejemplo, y está el poder económico. Y siempre, y no siempre, tendencialmente las cortes siempre han servido para escudar los intereses del poder económico, y lo vemos mucho más ahora con las composiciones de las cortes. Por ejemplo, la Corte Suprema actual de Estados Unidos, la Corte Suprema de Argentina, que tiene 4 todavía, pero que sirven a los intereses de los grupos económicos concentrados, y tenemos esta corte que hemos visto cómo ha venido actuando, cómo ha venido operando. Para temas específicos es sumamente rigurosa, puntillosa, sustancialista, y para otros es formalista, y dice que la sentencia del 23, ya estaba el 23 la decisión, pero por recaudos procesales tuvimos que notificar tiempo después. Entonces, pero esto es una tendencia histórica, y pensar que la solución para ponerle límites al poder, pero el poder, claro, la cuestión es que también hay que distinguir qué tipo de poder. Porque claro, cuando uno dice límites al poder, lo que está pensando es el límite del poder estatal o público, pero no se habla de los límites al poder económico. Y si los jueces, no hay custodios para los jueces, ¿quién juzga a los jueces? Los mismos jueces. Entonces es un sistema completamente endogámico que sirve para que estas terminales, si es que se llegara a escapar algún tipo de decisión del ámbito legislativo que sea más o menos representativa del conjunto mayoritario y minorías excluidas, entonces para eso están las terminales institucionales, para frenar todo tipo de avance en una línea progresista o desarrollista o democrática en sentido amplio, es decir, que extienda las condiciones materiales de libertad de los derechos, por ejemplo. Pero te preguntas cuál sería el diseño, el remedio. En primer lugar, el remedio debería ser que esa corte se someta al control político, cosa que no sucede. Sí, en el diseño institucional de la corte. No pueden. Son ellos mismos quienes pueden. Así que hemos entrado dentro de un margen, de una ventana que era relativamente democratizadora. Se cometió el error de crear este monstruo, bueno, Leviatán, que es la Corte Constitucional actualmente. Así que, pero bueno, más o menos por ahí fueron. Oye, hay charlas de las que uno sale nutrido, las lleva con satisfacción, pero luego ya cuando terminan uno queda con una depresión, hermano, y creo que es el caso. Es como hacer un repaso por todo esto, y la única certeza que te queda al final es la de tu propio desamparo. Bueno, prácticamente es así. Y fíjate que las tendencias, bueno, para hablar un poco algo del ámbito, digamos, de yo vengo con mi formación, lo que se piensa es que el problema es el pueblo que elige mal a sus gobernantes. Entonces, ¿cuál sería el remedio? Reducir la influencia o la capacidad que tiene el voto. Entonces, en lugar de empoderar, lo que buscan es disminuir. Por ejemplo, la Corte autorizó que se reduzca el Parlamento mediante enmienda de Constitución, de artículos de la Constitución. Todo va para atrás, digamos. Desde el punto, si es que nos sigan siguiendo un lineamiento de arriba, de 9 jueces hacia abajo, normalmente tendremos esa tendencia. Claro, y si al final la gente se acerca a elegir para un ambiente que yo ya tengo controlado, pues al final no me importa quién gane, quién no, porque no tiene muchas facultades de moverse más allá de los límites que yo ya he establecido.
Bueno, sí, eso es lo que hay un filósofo italiano, Carbone, que habla del fascismo, es cuando la incrustación del poder económico, cuando el poder económico se incrusta en el poder estatal para utilizar sus resortes y beneficiar sus propios intereses. Y entonces, claro, uno de los principales, normalmente las cortes, las altas magistraturas, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Consejo de Estado, normalmente sirven para avanzar los intereses de estas personas, porque son los que finalmente utilizan también las terminales ideológicas como las academias para para formar las mentes que luego van a ejercer la función se van a poner del otro lado, del lado del mostrador, donde tienen que decidir los derechos de estas personas. Ok, y para terminar, querido amigo, hablamos de un diseño institucional, hablamos de beneficiarios de ese diseño institucional, hablamos de groserías que ese diseño institucional a veces propone a la comunidad y a la ciudadanía, pero yo ayer hacía un apunte sobre la falta, la ausencia de voces académicas desde las facultades de Derecho, desde las universidades, desde los gremios profesionales, cuando existen elementos que a todas luces se manifiestan como una violación de las lógicas que al final del día nosotros desde las aulas, quienes somos abogados, nos hemos propuesto defender, ¿no? No, porque justamente lo que más o menos venía diciendo, el tema es que también la academia está tomada por estos intereses en la que lo financia. Por ejemplo, una anécdota, estaba en el 2019 en Barcelona, en la universidad en la que yo me doctoré, el grupo de investigación de Derecho Constitucional armó un seminario, tienen siempre puesta la mirada en Latinoamérica, en lo bondadoso que es el sistema interamericano, especialmente la Corte Interamericana, y hicieron un seminario, Independencia Judicial y Populismo, en el 2019, cuando ya habían aberraciones jurídicas en procesos penales evidentes, el tema Lula, el tema del influjo psíquico, y jamás, y cuando el tema de, por lo menos como categoría social, el lawfare, y estaba en el debate, estaba puesto en el debate, independientemente si uno lo suscribió o no, pero imagínate, independencia judicial y populismo en Latinoamérica. En ese momento, en esa época, jamás se mencionó la palabra lawfare. Entonces, uno dice, la academia también está tomada, y yo creería, además de que está tomada, y aquí viene el sentido ideológico, puede haber unos juristas rigurosos, pero que están ideologizados. Pero lo que yo veo más bien es juristas que tienen poco rigor y que simplemente se suman a los criterios predominantes, mayoritarios, monopólicos. Y esa es la academia, digamos, tampoco es que vamos a encontrar muchos mejores, una ideología distinta en las academias estadounidenses, europeas. Normalmente en Argentina lo que está sucediendo es terrible y la cantidad de grandes juristas que existen, pero claro, ahí el problema entonces va más a la raíz, que es la cuestión ideológica. Pensarse que la democracia es incompatible con el liberalismo y que el liberalismo es equiparable con el constitucionalismo. Y ahí vamos al fondo de la cuestión. Y ahí nos devuelve una cruda realidad, es que no hemos construido sistemas jurídicos que puedan abstraerse de esas militancias ideológicas. Porque no es posible abstraerse de la ideología. Todos tenemos algún tipo de ideología. La cuestión es si uno es consciente de su propia ideología, y entonces esa ideología, esa conciencia hace que uno no esté determinado, quizás sí condicionado, pero no determinado por esa ideología. La cuestión es aquí que la mayoría, por no hacer por totalizar o generalizar, gran parte de los juristas en el Ecuador están inconscientemente ideologizados por decir dos cosas, equiparando constitucionalismo con liberalismo. Si es que llegaran a comprender qué significa el liberalismo, por ejemplo, que tampoco lo creo. Claro, es el momento del bastardeo del concepto, y lo he apuntado, de la fábrica de consensos manufacturados. Querido amigo, mi abrazo y siempre invitado, siempre esta es tu casa, ¿verdad? Muchísimas gracias, espero que no haya sido, bueno, que haya habido algo, digamos, oye, terrenal.
me piden tu cuenta de Twitter. Yo no recuerdo cuál es. Nos comunicamos siempre por Twitter, pero no recuerdo cuál es tu cuenta porque te quieren seguir de la audiencia. Déjame. A ver, dame un segundo. A ver, es Luis. A ver. Luis Sánchez seguido, ¿no? Sí, solo una S. Arroba Solo una Luis S. Sánchez. Sí. ¿Ya? B de Barcelona, AQ. Luis Sánchez Bac. Luis Sánchez Bac. Ok, está puesto también en la caja de comentarios para que lo sigan. A Luis está ahí en pantalla. Yo te mando un abrazo, querido amigo. Estemos conversando. Ojalá el domingo tengamos chance de volver a conversar ya después de los resultados. Bueno, el domingo es la gran oportunidad para que la voluntad popular procesada electoralmente pueda hacer un giro de timón a lo que viene sucediendo desde el 2018. Yo sinceramente lo espero, de corazón. Te mando un abrazo, Pablo. Chao, muchísimas gracias. Gracias a ti. El doctor Luis Sánchez Vaquerizo. Luis Sánchez es constitucionalista y un académico de todo rigor. Por eso me gusta tanto conversar con él y disponíamos también esta charla para que podamos analizar desde un rigor un poco más académico también cómo se puede leer la sentencia de Corte Constitucional, sus efectos y en general las actitudes de lo que viene siendo los elementos que hacen titulares y que vinculan a la Corte Constitucional, como el tema del superintendente de bancos, como el tema de la destitución de Augusto Verduga y los otros miembros de la denominada Liga